I want to go to our Vaughn Hilliard, who is standing by, who is covering the Trump campaign. Vaughn, what more are we learning about this ruling and how Trump and his team may be reacting? I'm digesting this in real time with you as well. I know we're just beginning to look through this 57-page filing here. This was a 3-judge panel from the D.C. Circuit Court of Appeals. This was a stay that was issued after Judge Chutkan ordered that Donald Trump did not have presidential immunity and that the federal charges of election interference. En enero de 2026, una decisión técnica dentro de un tribunal federal alteró el equilibrio de fuerzas entre los poderes de la República. En la tarde del día 11, en una sala del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, una audiencia procesal sobre un posible calendario de juicio fue interrumpida por una advertencia directa procedente del estrado judicial. La jueza federal responsable del caso, al escuchar los argumentos de la defensa presidencial, indicó que el debate no avanzaría bajo el peso de acusaciones retóricas contra la Fiscalía. El lenguaje empleado por los abogados, que sugería persecución política y mala fe institucional, fue calificado como inapropiado para el tipo de deliberación que se estaba llevando a cabo. La intervención fue breve, pero no protocolaria. Funcionó como una contención deliberada al uso político del proceso penal. Y más aún, como un hito dentro de lo que pasó a interpretarse como una nueva etapa en la relación entre los 3 poderes de la República. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El centro de la discusión formal era el calendario de un posible juicio por presuntos delitos electorales cometidos antes del actual mandato presidencial. Pero, entre bastidores, lo que se perfilaba era un enfrentamiento cada vez más visible entre la autoridad funcional del cargo y los límites impuestos por los tribunales federales, que comenzaron a rechazar con mayor frecuencia las alegaciones de inmunidad absoluta. La defensa argumentaba que la cantidad de documentos presentados, millones de páginas, hacía imposible organizar una estrategia jurídica a tiempo. La Fiscalía, por su parte, sostenía que los elementos centrales estaban organizados e indexados y que no había justificación técnica real para aplazar el proceso durante más de un año. Al aceptar parcialmente este argumento e indicar que ninguna de las partes tenía razón sobre los plazos, la jueza desplazó el centro de la decisión del ámbito político al ámbito procesal. Y al hacerlo, reabrió formalmente la posibilidad de que el proceso concluya aún dentro del mandato presidencial en curso. Desde el inicio del juicio, los argumentos de la defensa se basaron en la idea de que los actos cometidos por un presidente, incluso fuera del ejercicio directo de su función, podrían enmarcarse como parte del entorno institucional del cargo. Esta tesis encontró una resonancia parcial en la Corte Suprema en decisiones anteriores, especialmente después del juicio que redefinió las categorías de inmunidad presidencial. Pero, en esa audiencia, el Tribunal de Distrito optó por una interpretación más restrictiva. El simple hecho de que el acusado ocupara la presidencia no lo ponía fuera del alcance del tiempo procesal. Esta separación entre cargo y calendario fue suficiente para reavivar los debates sobre los criterios que diferencian la prerrogativa institucional del privilegio personal. Una línea muy fina que, en el escenario actual, ha pasado a ser examinada con mayor rigor por algunos sectores de la magistratura federal. Lo que está en juego en este nuevo ciclo es menos una disputa sobre los hechos materiales del caso, y más una redefinición de las condiciones en las que se juzgarán esos hechos. Al rechazar la idea de que la presidencia funciona como un escudo permanente contra el funcionamiento de la justicia común, el tribunal contribuye a un cambio estructural en la comprensión de la temporalidad penal en relación con el poder político. Esto no significa necesariamente que habrá condenas,
o que el juicio se celebrará antes de que termine el mandato, pero significa que los plazos han vuelto a existir y que los tribunales han vuelto a dictarlos sin depender de consensos tácitos con los demás poderes. Esta decisión tuvo una repercusión inmediata en otras instancias del Poder Judicial, que comenzaron a revisar los criterios de admisibilidad en acciones relacionadas. En al menos 2 tribunales de apelación se reevaluaron documentos internos a la luz de la nueva señal procedente de Washington. Y en el Congreso, las comisiones comenzaron a debatir proyectos que habían quedado archivados desde el final de la legislatura anterior, cuando se discutía la posibilidad de crear un procedimiento específico para los juicios penales contra los ocupantes del Ejecutivo. Aunque no existe consenso sobre el modelo, la reanudación de estos debates indica que el episodio del Tribunal de Distrito no se interpretó como un hecho aislado. Señala un posible cambio en el sistema de controles y contrapesos, lo que obliga a una reorganización de los límites funcionales de la presidencia frente al aparato judicial. Al posicionarse como mediadora de los plazos, y no solo de los méritos, la justicia federal reaviva una de las preguntas más incómodas del diseño institucional estadounidense. ¿Qué sucede cuando los mecanismos formales de rendición de cuentas chocan con el ejercicio continuo del poder? La respuesta aún está en construcción y no hay garantías de que se dé de manera lineal. Pero el simple hecho de que los tribunales hayan vuelto a ocupar este espacio de interpretación ya sugiere que el sistema, presionado por sucesivas crisis, ha optado por activar sus mecanismos internos de ajuste. En un momento en que la percepción pública sobre la estabilidad de las instituciones oscila de forma inédita, episodios como este muestran por qué es importante el seguimiento sistemático de los desarrollos jurídicos. Al centrar la atención en los ritos, los plazos y los límites constitucionales, el canal ofrece una lectura que va más allá de los impactos inmediatos y que permite comprender cómo las instituciones intentan autorregularse ante tensiones que no fueron previstas en el diseño original de la Constitución. Es en este contexto que el sistema judicial comenzó a operar con una nueva lógica interpretativa, en la que la Presidencia de la República ya no define por sí sola el perímetro de la inmunidad penal. El cambio no se produce por decreto ni por consenso, sino por la acumulación de decisiones que, gradualmente, reposicionan los límites operativos del Ejecutivo frente a las otras esferas del Estado. Desde la decisión de la Corte Suprema en 2024, que estableció una nueva taxonomía entre actos oficiales, actos periféricos y conductas privadas. La tarea de las instancias inferiores ha sido aplicar este modelo en situaciones con todas las ambigüedades que ello implica. La audiencia de enero, al delimitar un calendario, se inscribe precisamente en este esfuerzo por poner en práctica categorías que, sobre el papel, parecen claras, pero que, en la práctica, desafían cualquier automatismo jurídico. A partir de ese momento, el papel de las agencias reguladoras y de los departamentos técnicos de justicia pasa a ser fundamental. La oficina del asesor jurídico de la Casa Blanca, por ejemplo, ha sido presionada para emitir dictámenes que delimiten qué comunicaciones internas pueden o no clasificarse como protegidas por el privilegio ejecutivo. Este tipo de definición afecta directamente a la admisibilidad de las pruebas en los procesos que involucran a figuras de alto rango. Por su parte, la Fiscalía General de la República, al mantener su línea de actuación sin revisar los criterios de prioridad, indica que entiende las investigaciones en curso no como casos comunes, sino como instrumentos de afirmación institucional. Al no ceder a las presiones para aplazamientos indefinidos,
La Fiscalía refuerza la idea de que las estructuras de investigación federal no están subordinadas al ciclo político electoral. Esta convergencia ayuda a comprender la reciente posición del Consejo Judicial de la Conferencia de Tribunales Federales, que emitió un memorándum interno en el que se orientaba a los jueces a evitar decisiones que generaran interpretaciones contradictorias sobre la aplicabilidad de la inmunidad funcional. El objetivo del documento, aunque no es vinculante, es contener el riesgo de jurisprudencia paralela que debilite la autoridad de los tribunales superiores. Esta preocupación tiene fundamento en al menos 3 distritos federales distintos, acciones con objetos similares, que involucran contratos firmados con intermediarios durante la campaña de 2020, presentaron decisiones preliminares divergentes en cuanto a la naturaleza oficial o privada de estas transacciones. La ausencia de una línea unificada puede no comprometer los juicios finales, pero socava la percepción de estabilidad jurídica entre los operadores del derecho y los observadores externos. La reacción del Poder Legislativo también merece atención. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado reanudó las audiencias públicas sobre proyectos que tratan de la separación entre la inmunidad parlamentaria y la inmunidad presidencial. Aunque el enfoque de las propuestas es diferente, el hecho de que el tema haya vuelto a la agenda señala un intento de redefinir institucionalmente los contornos de la inviolabilidad funcional. Paralelamente, grupos de trabajo de la Cámara de Representantes comenzaron a consultar a exmiembros de la Corte Suprema para evaluar la viabilidad de enmiendas que delimiten más claramente los límites del llamado acto de gobierno, una categoría que se invoca con frecuencia para justificar decisiones administrativas que terminan siendo objeto de investigación judicial. Este movimiento aún es embrionario, pero revela la percepción de que el impasse entre el tiempo político y el tiempo judicial no se resuelve solo en los tribunales, sino que exige una reinterpretación legislativa de lo que significa gobernar bajo control. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Unión ha enfrentado desafíos simultáneos en otros frentes. En casos relacionados con la suspensión de transferencias federales para programas ambientales en estados controlados por la oposición, la justicia federal ya ha indicado que las decisiones del Ejecutivo pueden ser revisadas cuando haya indicios de motivación discriminatoria basada en la alineación política. La decisión más emblemática provino de un tribunal del Segundo Circuito, que aceptó una demanda presentada por una coalición de fiscales estatales, argumentando que el recorte de fondos ambientales no seguía criterios técnicos objetivos, sino un cálculo político vinculado al mapa electoral de 2024. Aunque no existe una conexión directa entre este caso y los procesos que involucran al presidente, el precedente jurídico es relevante. Refuerza la tesis de que las decisiones administrativas pueden perder su presunción de legitimidad cuando hay evidencia de instrumentalización política. Desde el punto de vista técnico, el Departamento de Justicia adoptó una estrategia de segmentación probatoria. En lugar de construir una acusación amplia y única, optó por dividir los episodios investigados en núcleos temáticos: financiación de campañas, comunicación con agentes externos y uso de la estructura estatal para fines privados. Esta separación permite que el avance de una parte del proceso no dependa necesariamente del resultado de las demás. También reduce el riesgo de contaminación jurídica entre pruebas de distintos orígenes. El efecto práctico es una aceleración gradual, pero continua, de la tramitación. Cada núcleo se mueve según su propia lógica, pero todos se sustentan en un mismo argumento central. La presidencia no convierte en acto de Estado lo que, en esencia,
es una acción privada con fines electorales. La arquitectura institucional que sustenta este nuevo arreglo ha recibido el apoyo discreto de entidades que tradicionalmente se mantenían al margen de los procesos penales de alta visibilidad. La Asociación Nacional de Magistrados Federales, por ejemplo, publicó una nota técnica sobre la importancia de proteger el proceso judicial de interferencias externas, incluso en casos con fuerte repercusión política. El documento no cita nombres ni casos específicos, pero se alinea con la tesis de que la previsibilidad procesal es, en sí misma, una garantía democrática. Paralelamente, universidades de prestigio volvieron a promover ciclos de debates sobre los límites de la jurisdicción penal en contextos de excepcionalidad institucional. El tono de estos eventos no es militante, sino técnico. La preocupación central no es el acusado en sí, sino el riesgo de erosión del principio de isonomía procesal ante la presión por resultados rápidos o espectaculares. Este escenario en movimiento exige una observación constante y rigurosa. Las decisiones que se tomen ahora sentarán las bases de un conjunto de precedentes que podrán invocar los futuros ocupantes de la presidencia, de cualquier espectro político. Por lo tanto, comprender los detalles técnicos, los ritmos institucionales y los fundamentos jurídicos no es solo una curiosidad analítica, sino una forma de seguir cómo el sistema intenta preservar su propia integridad. Y es precisamente este tipo de lectura la que seguirá siendo el foco aquí en el canal. Siempre atento a los acontecimientos, que no siempre aparecen en los titulares. Existen opiniones divergentes sobre el verdadero peso institucional de la audiencia que reactivó los plazos procesales relacionados con el juicio del presidente, que actualmente ocupa el cargo. Para algunos analistas, el episodio debe entenderse como un acontecimiento relevante, pero circunscrito, sin capacidad propia para alterar de forma duradera el funcionamiento de las instituciones. Según esta interpretación, el Poder Judicial solo habría cumplido su función técnica al dar continuidad a un procedimiento que, a pesar de su visibilidad pública, sigue anclado en las etapas previstas por el sistema jurídico. La intervención de la magistrada sobre el discurso de la defensa se interpretaría como la simple fijación de límites formales al debate legal, sin ningún indicio de alejamiento de la tradición de prudencia que históricamente ha marcado la relación de los tribunales con el jefe del Ejecutivo. El restablecimiento de los plazos, desde este punto de vista, representaría un gesto de rutina institucional y no un indicio de ruptura con las prácticas consolidadas de deferencia. En contraste con esta visión, otra corriente entiende que el episodio señala un cambio más profundo en el equilibrio entre los poderes. Para estos observadores, la reanudación del calendario procesal, mientras el acusado ocupa la presidencia, rompe un patrón de inacción institucional que durante muchos años evitó enfrentamientos directos entre la justicia ordinaria y el Ejecutivo. La inexistencia de cualquier suspensión temporal especial adquiere en esta interpretación un significado mayor que el contenido del proceso en sí, ya que reafirma que el curso de la justicia no debe someterse a la duración de los mandatos políticos. Según esta perspectiva, el Poder Judicial estaría pasando por un proceso de redefinición interna, dejando de actuar exclusivamente como intérprete de las normas y asumiendo también la función de proteger activamente la estructura constitucional contra los intentos de instrumentalización del cargo presidencial. El centro de la controversia se desplaza entonces hacia la naturaleza de los actos analizados. Desde la decisión de la Corte Suprema, que organizó la inmunidad presidencial en 3 categorías: actos estrictamente constitucionales, actos oficiales de alcance periférico y actos de carácter privado. La tensión entre el marco jurídico y la intención política se ha hecho más evidente.
Los críticos de este modelo afirman que, a pesar de la tipología, sigue existiendo un área indefinida, en la que las decisiones administrativas pueden presentarse como privadas o, al contrario, según convenga. El riesgo señalado es que la presidencia pase a funcionar como una zona de ambigüedad funcional, permitiendo la redefinición estratégica del origen de cada acto según el contexto. En sentido contrario, los constitucionalistas más cautelosos sostienen que el modelo vigente ofrece un equilibrio razonable entre la protección de la institución presidencial y la necesidad de rendir cuentas, evitando que las disputas políticas se conviertan artificialmente en acciones penales. Hasta ahora, no existe acuerdo sobre cómo reaccionaría el sistema ante una eventual condena, mientras el acusado aún esté en el ejercicio de su mandato. La Constitución de los Estados Unidos de América no prevé directamente You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. Llevados a cabo por el Congreso. Esta ausencia normativa genera interpretaciones divergentes sobre la coexistencia entre el juicio judicial y el ejercicio del poder ejecutivo. Algunos defienden que una condena penal, incluso definitiva, solo podría producir efectos políticos tras la finalización del mandato. Otros argumentan que el sistema deberá desarrollar soluciones inéditas y que, ante la laguna existente, será inevitable construir un nuevo modelo de responsabilidad funcional. Ambas posiciones reconocen que el país avanza por un terreno normativo aún poco explorado. La información disponible indica que sectores técnicos del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Especial han estado debatiendo, de manera reservada, la posibilidad de solicitar el nombramiento de un interventor procesal para supervisar el cumplimiento de las decisiones judiciales mientras el acusado permanezca en la presidencia. Esta figura, aún sin una previsión normativa definida, tendría como objetivo garantizar que las resoluciones judiciales no se vean frustradas por órdenes administrativas de última hora o por cambios internos en el funcionamiento del Ejecutivo. La propuesta es controvertida y se enfrenta a la resistencia de juristas que ven en ella el riesgo de una superposición indebida de competencias. Aún así, pone de manifiesto que el sistema, incluso sin instrumentos previamente establecidos, busca alternativas para hacer frente a situaciones sin precedentes. Mientras tanto, los tribunales estatales siguen de cerca los acontecimientos con especial atención. Existe la preocupación de que las decisiones federales relacionadas con actos presidenciales puedan sentar precedentes indeseados para el tratamiento jurídico de las autoridades locales. Los gobernadores y fiscales estatales ya han expresado su temor de que se utilice un nuevo patrón de responsabilidad para justificar iniciativas similares contra los líderes regionales, lo que debilitaría el equilibrio federativo. Esta tensión entre el poder central y las instancias regionales es antigua, pero adquiere contornos específicos cuando el proceso involucra a la presidencia de la República. La jurisprudencia que se forme en este momento podrá movilizarse en contextos futuros que trasciendan el caso en curso. Paralelamente, el componente político sigue siendo ineludible. Aunque el Poder Judicial actúe basándose en criterios técnicos, sus decisiones son inmediatamente absorbidas por el debate público. Cada plazo reactivado, cada negativa a aplazar las audiencias, cada limitación impuesta a las partes se convierte rápidamente en un argumento para diferentes corrientes políticas. Esta politización del proceso judicial no es nueva, pero se intensifica a medida que el caso se acerca a fases decisivas. El resultado es un ambiente en el que las estrategias electorales y las decisiones jurídicas coexisten de forma tensa.
poniendo en riesgo la percepción de autonomía de las instituciones involucradas. Los analistas destacan que la exposición prolongada del Poder Judicial en procesos de este tipo puede producir efectos ambiguos. Por un lado, refuerza la imagen de un sistema que no rehúye el ejercicio de sus funciones. Por otro, puede desgastar la legitimidad de los tribunales si surge la percepción de selectividad o desequilibrio procesal. El reto central consiste en preservar la coherencia interna de las decisiones sin ceder a la presión de dar respuestas inmediatas. En este escenario, los actores institucionales deben actuar con prudencia, conscientes de que cada movimiento es observado por una sociedad polarizada y por observadores internacionales atentos a la calidad de la democracia de los Estados Unidos de América. La presidencia, por su parte, aún no ha presentado una redefinición clara de su estrategia ante este nuevo contexto. Las recientes declaraciones de los representantes oficiales indican la intención de seguir tratando los procesos judiciales como asuntos de naturaleza privada, sin la participación directa de la estructura gubernamental. Sin embargo, el avance de los plazos y la reanudación de las audiencias hacen cada vez más difícil mantener esta separación. A medida que el tiempo político choca con el tiempo procesal, la figura presidencial pasa a ser cuestionada simultáneamente como autoridad institucional y como parte directamente involucrada en un litigio en curso. Esta doble condición desafía las convenciones tradicionales de la liturgia republicana y obliga al sistema a reevaluar sus propios protocolos de funcionamiento. Lo que se observa ante este panorama es una inestabilidad administrada. Las instituciones siguen funcionando sobre la base de fundamentos normativos sólidos, pero se ven obligadas a reinterpretarlos a medida que se desarrollan los acontecimientos. La ausencia de precedentes no implica una falta de referencias. El constitucionalismo de los Estados Unidos de América se construyó sobre principios amplios y cláusulas abiertas que permitieron superar crisis anteriores. Aún así, no hay garantía de que el camino actual esté libre de riesgos. Dependiendo de las próximas decisiones, el país podría consolidar una nueva doctrina de responsabilidad presidencial, o, por el contrario, reafirmar los límites tradicionales cuando el poder está en pleno ejercicio. Para quienes siguen el funcionamiento institucional, se trata de un momento singular para observar cómo responde el sistema a las tensiones actuales. Las interpretaciones siguen siendo controvertidas, los caminos siguen sin definirse, y los efectos a largo plazo dependerán de decisiones que aún están por tomarse. Por ello, es esencial seguir de cerca los acontecimientos, centrándose siempre en la lógica institucional y en los movimientos que dan forma a la estructura democrática de los Estados Unidos de América.